El protagonista reflexiona sobre su vida pasada, en la que había sido un rescatista que murió trágicamente en un accidente. Tras su muerte, despertó en un nuevo mundo, uno lleno de despertares y bestias mutadas. En esta vida, él también se había convertido en un despertado. Le otorgaron una gema de contrato que consumía tanto su resistencia como su energía mental para materializarse. Una vez que el objetivo consumía la gema de forma voluntaria, su vida, alma y conciencia quedaban completamente atadas a la voluntad del invocador. Al principio, pensó que sería un poder increíble, pero tenía un pequeño defecto. Mientras sostenía la gema, una chica llamada Su Jin Yao se le acercó y lo llamó San Ping, preguntándole qué estaba haciendo. Él respondió despreocupadamente que no era nada importante y luego le ofreció un caramelo. Ella lo rechazó con un comentario mordaz, diciéndole que se largara, y agregando con sarcasmo que él era tan encantador que cualquiera desearía ser controlado por él. Se recostó y bromeó diciendo que solo estaba jugando. Luego pensó que el objetivo del contrato debía estar plenamente informado, y aceptar voluntariamente formar un pacto con él. Si alguien no quería hacerlo, nada ocurriría incluso si consumiera la gema. También recordó que el dueño original de ese cuerpo había estado tan frustrado por el poder de la gema, que casi murió de ira. Afortunadamente, ahora él estaba allí, y sus experiencias de vida le habían enseñado a manejar el estrés. De repente, ella le jaló el cabello, diciéndole que no se rindiera tan fácilmente, ya que el mundo era vasto y seguramente habría alguien dispuesto a dejarse controlar. Él respondió que era fácil para ella decirlo, pero que, aparte de él, ¿quién aceptaría algo así? De pronto, se preguntó por qué no había pensado en ello antes, y sin dudarlo, se tragó la gema. Su Jin Yao lo miró con sorpresa y le preguntó qué estaba haciendo. Una luz verde lo envolvió, y después de un momento, ella le preguntó, preocupada, si estaba bien. Él asintió, tranquilizándola. Ella suspiró aliviada y le pidió que no la asustara de esa manera otra vez. Después de un rato, ella se puso de pie y dijo que se hacía tarde. Se dirigía de regreso a los dormitorios, ya que debía presentarse ante la guardia de la ciudad a la mañana siguiente. Le pidió que no la esperara. Él se preguntó si realmente estaba pasando por todo eso. Ella respondió que ya había aprendido todo lo que podían enseñarle allí, y que ahora era el momento de adquirir experiencia real en combate para mejorar. Sus palabras tenían sentido. Unirse a la guardia de la ciudad y proteger su tierra natal siempre había sido su sueño, y ahora tenía la oportunidad de perseguirlo. Ella se volvió hacia él, animándolo a no desanimarse. Dijo que, si él se hacía lo suficientemente fuerte, tal vez algún día podrían trabajar juntos. Él sonrió y pensó que todo era por el bien del futuro. Probablemente no se verían mucho después de esto, y aún así, despedirse de esa manera le resultaba molesto. Aunque técnicamente ella era el amor de la infancia del cuerpo que habitaba, realmente quería abrazarla. De repente, una luz verde apareció detrás de él, tomando la forma de un cuerpo, y antes de que pudiera reaccionar, la estaba abrazando. Se quedó atónito al ver que su cuerpo se movía por sí solo, mientras ella se sonrojaba y rápidamente se liberaba, diciendo que se iba. Él estuvo de acuerdo, y cuando ella se alejó, le deseó que se cuidara. Ella le devolvió el mismo deseo antes de marcharse. Después, él se preguntó si su cuerpo la había abrazado de manera subconsciente, como si hubiera obedecido alguna orden interna. Supuso que podría haber sido una coincidencia, y que ahora debía averiguar cuánto control tenía realmente sobre sí mismo. Intentó concentrarse y realizó un salto mortal en el aire, ejecutándolo con fluidez. Al aterrizar, se recostó, pensando que probablemente podía hacer que su cuerpo realizara muchas cosas, siempre que estuvieran dentro de los límites humanos. No cosas como volar o transformarse en otra especie, pero lo más sorprendente era que incluso podía replicar movimientos que nunca había practicado físicamente, solo con visualizarlos. Teóricamente, si imaginaba poseer la fuerza física y el dominio de cualquier arte marcial, podría adquirir esas habilidades de combate. Todo lo que necesitaba era mejorar sus capacidades físicas y se volvería más fuerte. Pero había algo más que necesitaba probar. Al día siguiente, estaba en la cafetería, sintiendo que sus piernas lo mataban. Antes de dormir, se había ordenado a sí mismo salir a correr por la mañana, y su cuerpo había seguido esas órdenes incluso mientras él estaba inconsciente. Se alegró al comprobar que funcionaba, su cuerpo podía obedecer sus comandos, incluso cuando su mente no estaba despierta. Miró a su alrededor y notó que nadie le prestaba atención. Solo escuchó a un grupo de estudiantes llamando con entusiasmo a alguien llamada Lucillo. Al parecer, estaban ansiosos por verla. Cuando ella lo saludó, Sang pensó que debía de ser la reina del campus y le impresionó que estuviera despierta tan temprano. De repente, escuchó un sonido seguido de una aura oscura que apareció cerca y se preguntó qué era. Vio a una criatura,
pero no estaba seguro de si los demás estudiantes podían verla. Definitivamente no era Lucillo. Ella lo miró y comentó que parecía un poco pálido. Él intentó calmarse y le dijo que estaba bien, que solo había tenido una pesadilla y no había dormido bien. Luego, comenzó a irse, mencionando que la clase estaba por empezar. Ella percibió un leve olor a miedo y se preguntó si era la única que lo notaba. Mientras se alejaba, él todavía se preguntaba por qué había una bestia mutada en la escuela. Nadie más la veía o estaba alucinando. Decidió contárselo a un maestro, pero cuando entró al aula, vio a otra bestia mutada matando a alguien. Sang salió corriendo y se dirigió a la terraza, donde se sentó murmurando para sí mismo que algo estaba mal, que nada parecía real. Se preguntó si ese lugar era un infierno viviente. Justo entonces, la gema cayó de su bolsillo. Se dio cuenta de que había empezado a ver esas cosas extrañas después de consumir la gema de contrato. Fuera lo que estaba ocurriendo, decidió que debía reaccionar. Se tragó la gema otra vez e inmediatamente sintió algo diferente. Apareció una pantalla informándole que estaba analizando su progreso. Una vez finalizado el análisis, comenzó una reproducción. Se puso de pie, preguntándose si acababa de despertar algún tipo de habilidad analítica. Luego, su estado fue escaneado y apareció un panel de estado. Mientras asimilaba la información, se preguntó sobre el sistema de niveles y qué significaba el efecto activado del nivel 1. Descubrió las habilidades de comando absoluto, obediencia absoluta y análisis básico y se preguntó de dónde provenían. ¿Haber ingerido la segunda gema había causado esto? Se sentó en clase, tratando de procesarlo todo. Primero, comprendió que se había convertido en su propio invocador y que el único que tenía control sobre él era él mismo. Ninguna fuerza externa podía manipular su cuerpo o su mente. Con este nuevo entendimiento, las ilusiones ya no tenían efecto sobre él, lo que explicaba por qué podía ver a través de los disfraces de las bestias mutadas. Todas eran zorras celestiales, y de alto nivel. Dado que él solo estaba en el nivel 1, no tenía oportunidad contra ellos. La habilidad de distorsión cognitiva era una técnica devastadora que permitía a un zorro celestial devorar a alguien justo frente a los demás, mientras hacía que todos creyeran que solo estaban viendo a un par de estudiantes conversando. Esta era la razón por la que nadie podía verlos. Si se trataba de una habilidad de control mental, entonces los poderes de Jin Yao también debían ser mentales. Ella pertenecía a la clase psíquica y tal vez podría ayudarlo. Después de la escuela, mientras caminaba por las calles, no podía creer lo que veía. No solo estaban dentro de la escuela, también estaban afuera. Observó a una pareja pasar y se dio cuenta de que la mujer también era una zorra. Se preguntó cuántos de ellos habría en realidad. Finalmente, llegó a la sede de la guardia de la ciudad y se acercó al mostrador de recepción. La recepcionista le preguntó en qué podía ayudarlo. Mencionó que estaba allí para encontrarse con alguien llamada Jin Yao, quien debería haberse enlistado ese mismo día. La recepcionista asintió y pronto Sang descubrió que ella también era un zorro celestial. Incluso los individuos de alto nivel despertado no podían ver a través de sus ilusiones. Mientras esperaba, Jin Yao apareció y le preguntó qué hacía allí. Sang se puso de pie y explicó que solo quería asegurarse de que se estuviera adaptando bien, pues estaba preocupado por ella. Ella le presentó a sus compañeros de equipo y les pidió que lo saludaran. Sang respondió que era un placer conocerlos. Jin Yao entonces compartió su determinación de volverse más fuerte y cazar a las bestias que habían asesinado a sus padres. También mencionó que estaban escasos de miembros y le preguntó si estaría interesado en unirse, ofreciéndose a poner una buena palabra por él con la guardia de la ciudad. Sang rechazó la oferta, diciendo que ese tipo de trabajo no era para él. Sentía que su poder era inútil y que estaría mejor en una granja. Mientras se daba la vuelta para irse, Jin Yao expresó su decepción, comentando que era una lástima. Sang le dijo que se alegraba de verla bien y le prometió que no la molestaría más. En su interior, esperaba poder verla de nuevo. Mientras caminaba por la ciudad, se preguntó si realmente estaban matando personas. ¿No se suponía que la guardia de la ciudad era la fuerza más fuerte de Poroseri? ¿Cómo podían haber caído tan fácilmente? Recordó que Jin Yao acababa de unirse ese mismo día y se detuvo en seco al darse cuenta de algo aterrador. Los zorros celestiales no solo habían infiltrado la escuela, sino toda la ciudad. Parecía que todos en Poroseri estaban bajo su control, como si fueran ganado en un juego retorcido. Había estado investigando utilizando su habilidad de análisis. Primero, descubrió que la mayoría de los zorros celestiales eran de alto nivel, e incluso la guardia de la ciudad, con su gran cantidad de individuos poderosos, no podía derrotarlos. Segundo, el que mató al Uso estaba en un nivel completamente diferente. Sentía que, si intentaba analizarlo, la criatura sabría exactamente dónde estaba. Era de nivel Apex, quizás incluso de nivel Rey.
Cualquier zorro celestial capaz de pelear por encima de su clase de peso, probablemente estaba siendo controlado por esa criatura. Tercero, a diferencia de la mayoría de las bestias mutadas, los zorros celestiales eran inteligentes y maestros del disfraz. Podían mezclarse perfectamente entre los humanos, pero todo era una actuación. Cuarto, sus objetivos principales solían ser individuos poderosos o figuras de alto perfil, mientras que el resto de las personas eran solo ganado que mantenían con vida para usarlas después. Sabía que tratar de salvarlo sería un suicidio, pero tampoco podía quedarse de brazos cruzados viendo cómo morían personas inocentes. Se preguntó si alguna vez podría volverse lo suficientemente fuerte como para marcar la diferencia. Una semana después, la escena cambió. Sang se despertó temprano y vio que el reloj marcaba las 3:54 de la madrugada. Supuso que era el resultado de haber llevado su cuerpo al límite, ya que el sueño ya no era una necesidad para él. Pensó en lo duro que había estado entrenando los últimos días, subiendo de nivel constantemente. Además de su entrenamiento físico, había estado creando más gemas y consumiéndolas, esperando despertar algo nuevo. Desde que obtuvo la habilidad de análisis, todas las gemas que había creado eran incoloras y consumirlas no tenía ningún efecto. Sin embargo, finalmente encontró una gema de colores. Se la comió, comentando que no era exactamente apetecible, pero esperaba que funcionara. De repente, su cuerpo comenzó a brillar y sintió algo extraño. Revisó su perfil y descubrió que había obtenido una nueva habilidad. Ahora, finalmente, podía investigar de verdad por las noches. Mientras leía la descripción, se preguntó si la gema de contrato había subido de nivel y si estaba vinculada a su propio nivel. Si ese era el caso, cada vez que adquiriera un nuevo poder, también subiría de nivel. Y si eso era cierto, se volvería imparable. No había tiempo que perder, así que se enfocó en su entrenamiento. Con la habilidad caminante nocturno activada, pensó que era momento de probar su nuevo poder. Siguió corriendo y notó que su visión había mejorado, incluso más que durante el día. Entonces, encontró un anillo en el suelo. Al principio, no pudo analizarlo, pero tras varios intentos, lo logró. El análisis activó una escena de antes, mostrándonos a la bestia disfrazada de Siyu junto con otro hombre, a quien Sang supuso que era el dueño del anillo. La repetición reveló cómo el hombre se lanzó contra Siyu, pero fue asesinado de un solo tajo. Sang quedó atónito. Esto era imposible. Sabía que Siyu era huérfano y que nunca habría tenido enemigos así. La única explicación, aparte de su propia implicación, era que en Poroseri había otras personas luchando en secreto contra los monstruos. Entonces, vio a una bestia cercana que parecía estar buscando algo. El monstruo murmuró que el anillo había desaparecido y que alguien debía haber estado allí. Miró a su alrededor, perplejo, creyendo que no había rastros de la presencia de nadie. Fuera quien fuera, debía ser al menos un despertado de nivel medio. La bestia decidió que debía informar a su Alteza de inmediato. Sang observó desde su escondite y se dio cuenta de que todo era parte de su juego. El anillo había sido dejado allí a propósito. Devolverlo ahora sería sospechoso, así que decidió quedárselo. A las 5:36 de la madrugada, ya estaba de vuelta en su habitación, pensando en que aún estaba oscuro y que la habilidad caminante nocturno, combinada con el anillo, lo había vuelto completamente invisible. Reflexionó sobre el hecho de que la fuerza no solo se basaba en el poder bruto, sino también en el equipo que uno podía obtener. De repente, aparecieron destellos azulados y alguien llamó su nombre. Oculto en las sombras, se levantó preguntándose quién era. Luego escuchó pasos. A las 5:40 de la madrugada, la persona llegó. Sang permaneció acostado, tratando de mantenerse calmado. 3 bestias habían entrado en su habitación, y una de ellas utilizó su poder para atacarlo. La segunda bestia colocó su mano sobre la cabeza de Sang, pero él permaneció inmóvil. El monstruo notó que no había el menor indicio de emoción en él. Si el inútil que estaban buscando hubiera sido él, se habría puesto de pie y luchado por su vida. Pero Sang no reaccionó, y la bestia tampoco pudo detectar el anillo. Uno de los monstruos se dirigió al líder y le instó a matar a Sang. Sin embargo, el líder dudó. Todas las mañanas Sang tenía la costumbre de correr, pero no hoy. Algo no cuadraba. Finalmente, la primera bestia declaró que Sang no era la persona que estaban buscando, solo un simple alimento sin valor. No valía la pena gastar energía en él. Los demás estuvieron de acuerdo. Después de que se fueron, Sang se incorporó lentamente, empapado en sudor. Suspiró, aliviado, y pensó que había estado demasiado cerca. Casi había olvidado su rutina matutina, pero por fortuna, obligarse a dormir más había evitado que levantara sospechas. Recordó haber escuchado la voz de Jin Yao antes, y se preguntó si solo había sido su imaginación. No podía entender por qué se sentía tan sentimental. Necesitaba volverse más fuerte para vengarse.
Por ahora, decidió vivir de manera normal y no atraer la atención de los zorros celestiales. Mientras se dirigía a la cafetería con su comida, escuchó una conversación entre dos chicas. Una de ellas le preguntó a la otra si había oído la noticia. Ese mismo día, la guardia de la ciudad había descubierto un cuerpo partido por la mitad cerca de la academia. El cadáver pertenecía a la infame estrella de la muerte negra, el asesino más letal de Poro City, el mismo que había herido al antiguo señor de la ciudad. Resultó que las heridas del señor nunca sanaron por completo y se decía que murió joven. Sang no pudo evitar pensar en la persona que había sido partida en dos. ¿Podría haber sido la figura vestida de blanco? Si pudo eliminar a un asesino tan temido con tanta facilidad, significaba que la fuerza de su era aún más aterradora de lo que había imaginado. Se preguntó por qué habían mostrado la sangre en ese momento. Debía haber sido una advertencia para cualquiera que se opusiera a los zorros celestiales, indicando que sin duda aumentarían su vigilancia. Sang se dio cuenta de que necesitaba conseguir algún equipo para protegerse, así que decidió visitar la herrería después de clases. Finalmente, cuando terminó la lección, se dirigió al mercado. Al llegar, vio a un zorro celestial de pie en la entrada de una tienda y pensó, parece que todas las herrerías de la ciudad están bajo el control de los zorros celestiales. Intentó analizar la situación, pero al principio falló. Después de mucha concentración, finalmente tuvo éxito, marcando su intento número 100 con éxito. Como resultado, su habilidad de análisis subió al nivel intermedio. Se preguntó si, con su habilidad mejorada, ahora podría ver el potencial de crecimiento y el perfil de sus oponentes. El zorro celestial lo invitó a entrar y echar un vistazo, pero Sang declinó y se marchó. Pensó para sí mismo que debía encontrar una tienda que no estuviera bajo el control de los zorros celestiales. Mientras caminaba, escuchó a alguien hablar sobre mercancía de alta calidad y ofrecer un precio especial a un anciano. El anciano, divertido, preguntó si el vendedor intentaba que comprara algo para su hija mientras fumaba su pipa. Luego sopló una bocanada de humo directo a la cara del comerciante, quien, furioso, le gritó preguntándole si estaba sordo o si era algo peor. Justo en ese momento, Sang entró en la tienda y fue directamente hacia una espada. El comerciante lo miró con extrañeza y se preguntó quién era. Sang utilizó su habilidad de análisis sobre la espada y obtuvo información sobre ella. El comerciante, ahora enfurecido, le exigió saber cómo se atrevía a tocar su mercancía. Cuando intentó tomar la espada, Sang le advirtió que podría romperse, y tal como predijo, se partió. El hombre, fuera de sí, gritó que Sang había arruinado todo y llamó a sus seguidores, preguntándole si tenían idea de quién era él. Se presentó como un discípulo directo del maestro de la Academia de Artes Marciales Shinji. Sin previo aviso, se lanzó contra Sang, declarando que le enseñaría una lección con su asalto de relámpago quíntuple. Sin embargo, Sang, con calma, lo abofeteó, enviándolo directo al suelo. Intentando recuperar la compostura, el hombre le preguntó a Sang si estaba bien. Sang respondió fríamente, señalando que el que no estaba en buena forma era él. Luego utilizó su habilidad de análisis sobre el hombre y descubrió que su nombre era Liu Baogo. Humillado, Liu exigió que Sang se fuera, advirtiéndole que lo hiciera mientras aún pudiera. Sang se preguntó qué le pasaba a Liu. Cuando se dio la vuelta para irse, Liu intentó un ataque sorpresa, pero Sang lo golpeó nuevamente, haciéndolo rodar por el suelo. Sang pensó que Liu realmente estaba jugando sucio. En ese momento, apareció una chica con el ceño fruncido y dijo, molesta, que solo se había ido por 5 minutos y el lugar ya estaba hecho un desastre. Luego miró a Liu con frialdad y le preguntó si se marcharía por su cuenta, o si necesitaba ayuda para encontrar la salida. Aterrorizado, Liu salió corriendo, murmurando disculpas. Sang, pensando en visitar otra tienda, estaba a punto de irse cuando la chica lo detuvo, diciéndole fríamente que necesitaban hablar. Se preguntó de qué se trataba. Ella le explicó que era una herrera que trabajaba duro todos los días para sobrevivir, mientras cuidaba a su tío, quien había caído en la desesperación tras la desaparición de su hija. Al ver a Sang, notó que tenía un cuerpo fuerte y una buena personalidad, así que le propuso quedarse y convertirse en el herrero del lugar, ayudando también a cuidar al anciano y administrar la tienda. Le prometió comida, alojamiento y un salario. Sang pensó que, si aprendía habilidades de forja, podría ahorrar mucho dinero en equipamiento en el futuro. Además, parecía que todo estaba bajo su control y no bajo el de los zorros celestiales. Confiado, declaró que se convertiría en el rey de los herreros. Ella se burló de él, diciendo que era justo el tipo de persona en la que había puesto el ojo. El comentario lo hizo pensar y se dio cuenta de que primero tenía que sobrevivir bajo su guía. Pasaron unos días trabajando allí, durante los cuales ella lo animó a aplicar más fuerza en sus tareas. Sang dudó y preguntó si realmente estaba bien hacer eso.
Ella le aseguró que no se preocupara, que nadie entraría en la tienda. Luego, lo elogió, diciéndole que lo estaba haciendo bien, y que la técnica que estaba aprendiendo era una habilidad especial llamada técnica de forja de amasado, que consistía en fusionar diferentes materiales, similar a amasar masa. Luego, le dijo que se ausentaría un momento para ir al almacén a buscar un molde. Antes de irse, le indicó que el combustible estaba en el balde al lado y le recordó que no dejara que el fuego se apagara. Sang asintió, pero cuando miró a su alrededor, se preguntó si realmente había suficiente combustible y temió que el fuego se apagara pronto. Decidió seguir adelante y echó el combustible en la estufa para mantener el calor. Sin embargo, en cuanto lo hizo, una gran explosión sacudió el lugar. Por un instante, pensó que estaba muerto. Sintió un dolor ardiente en el pecho mientras el humo negro llenaba el aire. De repente, se encontró de nuevo en la zona de forja, preguntándose por qué el fuego se había apagado. Todavía sintiendo el calor en su pecho, se examinó y vio su descripción. Para su sorpresa, su potencial de crecimiento había aumentado nuevamente. Reflexionando sobre la situación, dedujo que despertar una nueva habilidad aumentaba su potencial de crecimiento, mientras que subir de nivel y adquirir habilidades lo consumía. Si continuaba despertando nuevas habilidades, su potencial de crecimiento parecía ilimitado. Pero luego recordó que todas las personas tenían un límite en su potencial de crecimiento. ¿Podría ser que él fuera el único capaz de despertar múltiples habilidades? Se preguntó si el fuego que había absorbido estaba relacionado con la habilidad de devorar fuego. Pensando en ello, recordó que había alcanzado el nivel 3 esa mañana y consumido una gema de nivel 3. El efecto solo se activaba por la noche o requería una condición especial. En ese momento, Qian llegó, y al ver el desastre, preguntó qué había sucedido y cómo la casa había terminado en ese estado. Se acercó a Sang y le pidió que esperara, luego le preguntó si había arrojado la escama escarlata del ciervo al horno, causando la explosión. Ella admitió que fue su culpa por no habérselo dicho antes. Él mencionó los daños en la casa, a lo que ella respondió que estaba bien mientras él estuviera a salvo, pero tenía curiosidad. ¿Cómo había logrado extinguir el fuego? Un fuego alimentado por la escama escarlata del sirviente era increíblemente difícil de apagar. Él respondió que era una historia larga. Ella se preguntó si la fusión de materiales había salido realmente bien, señalando que un resultado así requeriría una temperatura extremadamente alta. Al ver lo que él había creado, comentó que parecía bastante talentoso y que la escuela realmente había sido ciega a su potencial. Con sus habilidades actuales, fácilmente podría entrar en una de las 3 grandes organizaciones. Él preguntó cuáles eran esas 3 organizaciones, ya que todos llamaban a la guardia de la ciudad y al equipo de investigación las principales entidades. ¿Cuál era la tercera? Ella se encogió de hombros, y tras un momento de reflexión, explicó que Poroseri en realidad formaba parte de esa tercera organización. Sin embargo, nadie sabía cómo se llamaba ni qué hacía exactamente. Luego preguntó si no estaba intentando comprar equipo antes, y si no le importaba, le sugirió que tomara la daga. Él la aceptó, comentando que parecía una buena daga y que no era demasiado cara. Usando su habilidad de análisis, la examinó más a fondo. Qiang explicó que, según el precio de mercado de los materiales, una daga costaría alrededor de 100.000 wons. Sang quedó impactado al escuchar eso. Era el equivalente a 3 años de su salario. Se preguntó cómo alguien como él, que ganaba solo 3.000 wons al mes, podría permitirse algo así. Qiang le dijo que simplemente la tomara como recompensa por su mejora. Estaba a punto de irse, mencionando que todavía tenía una misión que completar. Antes de marcharse, le preguntó si realmente estaba bien con no regresar a la escuela. Él la tranquilizó, diciendo que no se preocupara, que ya había completado los trámites de graduación por adelantado. Antes de irse, ella le recordó que cuidara del anciano, ya que parecía estar un poco inestable en ese momento, y le dijo que no abriera el negocio todavía. Sang pensó que, aunque la herrería no era un objetivo de los zorros celestiales porque no estaba abierta al público, la conmoción reciente podría atraer su atención. Como era de noche, decidió usar su habilidad de caminante nocturno para revisar los alrededores. Mientras patrullaba, vio a una niña jugando en un columpio en el parque junto a un zorro celestial. Sang se sorprendió al ver uno de nivel tan bajo, parecía estar al mismo nivel que él, y como estaba potenciado por su equipo, creía que podía ganar la batalla. Toda la guardia de la ciudad había caído dentro de la ciudad, pero el equipo de investigación afuera aún podía estar activo. Pensó que si entregaba el cadáver del zorro celestial a las autoridades, podría atraer la atención de la alta gerencia. De repente, sintió su mano congelarse y una voz detrás de él preguntó si planeaba atacar a un niño. No te muevas o ese rastro te matará, advirtió la voz.
Él pensó que la mujer era mucho más fuerte que él y que su habilidad de caminante nocturno y su anillo de asesinato no servirían contra ella. Parecía ver a través de todo. La mujer le dijo que se encontraran en el campo de entrenamiento del orfanato si no quería morir. Sang recordó ese lugar. Luego, la mujer desapareció, dejándolo libre. Estaba confundido. Si ella fuera parte de los zorros celestiales, ya estaría muerto. Se dirigió al orfanato y recordó su infancia, practicando técnicas de combate en un pequeño parque de la ciudad. Por eso lo había llamado el campo de entrenamiento del orfanato. Se preguntó si la mujer lo conocía. De lo contrario, ¿cómo sabía tanto sobre él? Además, lo había estado observando todo el tiempo. Lo había detenido justo antes de que atacara, guiándolo hasta allí con un propósito. Mientras caminaba, vio una bestia mutada en el bosque y activó su habilidad de análisis. Al leer su descripción, se dio cuenta de que era 2 niveles más alta que él, por lo que sabía que debía tener cuidado. Pensó en retirarse lentamente, pero luego se detuvo. No podía huir. Si no lidiaba con la bestia ahora, los niños del orfanato no podrían jugar en el parque al día siguiente. Apretó la empuñadura de la pequeña arma que había fabricado y se lanzó al ataque. Recordó todas esas novelas web que había leído en su vida pasada, donde el protagonista siempre se convertía en un experto en combate en el momento en que adquiría poder. Aunque él no tenía experiencia real en combate, podía comprometerse y convocar a su bestia para luchar. Sin embargo, la bestia saltó y rodó para atacarlo, tomándolo por sorpresa. Usó el poder de la daga para defenderse, pero la armadura de la criatura era demasiado gruesa. Se dio cuenta de que su lágrima de belleza no podía atravesarla. Necesitaba usar la inteligencia. La bestia se echó hacia atrás, preparándose para otro ataque. Sang pensó en ello como si estuviera controlando un personaje en un videojuego, excepto que esta vez su vida real estaba en juego. Siguió esquivando los ataques de la bestia y notó que sus ojos eran la única parte sin armadura, su punto débil. Pero cuando la bestia se acurrucó en una bola defensiva, todo se complicó. Necesitaba romper su postura. Decidió usar su habilidad básica de devorador de fuego. Un plan se formó en su mente. Recordó el primer mandamiento del puño perla, el estilo destructor de ratas. Rápidamente adoptó su postura de combate, y no pudo evitar pensar en lo irónico que era que aquellas aburridas lecciones de historia sobre el puño perla, finalmente le fueran útiles. La técnica consistía en abrumar al enemigo con pura fuerza bruta, lo que era perfecto para aplastar a un oponente pequeño como ese. Con ese pensamiento, Sang se lanzó contra la bestia con un golpe frontal. «Es hora de subir la temperatura», murmuró, agregando, «nada personal». Desató un corte de fuego, pensando que ese era su momento. Con la bestia indefensa, atacó directamente su punto débil. El golpe acertó de lleno, y tras derrotar a la bestia, Sang sintió cómo crecían sus estadísticas. No pudo evitar pensar que el combate real lo hacía subir de nivel mucho más rápido que cualquier entrenamiento. Entonces notó algo extraño. La aparición de la rata de cola venenosa parecía intencionada, como si alguien la hubiera colocado allí. No debería haber bestias mutadas dentro de los muros de la ciudad, aparte de los zorros celestiales. De repente, una luz oscura brilló a su alrededor y se preguntó qué estaba pasando. Justo cuando acababa de ser transportado a otro lugar, una voz dijo, «Te doy 5 minutos». Sang reconoció la voz. Era la misma que había oído antes. La mujer apareció de nuevo, con espada en mano, apuntándolo. «Prueba que eres humano», le ordenó. Sang se quedó atónito, preguntándose cómo podía demostrar algo tan obvio. Él era humano, pero ¿cómo podía probarlo? Pensó que la mujer había detectado la presencia de la bestia mutada en la ciudad, pero que no podía ubicarla con precisión. Por eso lo estaba poniendo a prueba. Debió sospechar de él cuando estaba a punto de atacar al pequeño zorro celestial. Luego preguntó si al menos podía darle una pista. Se preguntaba si la criatura de cola roja venenosa había sido una prueba difícil para él. Ella mencionó que solo quedaban 4 minutos. Siguió intentando analizarla, pero falló incontables veces. Entonces, ella le informó que ahora solo le quedaban 2 minutos. Después de fallar 999 veces, su habilidad de análisis finalmente subió a nivel avanzado y pudo evaluarla con facilidad, descubriendo que era increíblemente fuerte, de nivel 28. Pensó para sí mismo, con razón era tan difícil de analizar. Y para empeorar las cosas, mi habilidad caminante nocturno y el anillo de asesinato son inútiles contra ella. Mientras miraba su título, Escuadrón de Purga Valley, se preguntó si eran la tercera organización además de la Guardia de la Ciudad y el equipo de investigación. Entonces, ella le dijo que solo le quedaba 1 minuto. Le pidió que esperara, pero notó que se refería al pequeño parque como el campo de entrenamiento. Debía haber venido del orfanato, igual que él. Pero entonces se dio cuenta de que no conocía a nadie llamado Liu Zizan,
así que debió haber cambiado su nombre. Entonces, todo hizo clic, ella era Liu Sisi. Recordó aquel momento vertiginoso en el que realizaba golpes rápidos, asegurando que eran del puño estremecedor del cielo y rompe tierras de la invencible Sisi. Decidió demostrarle la misma técnica para probar su identidad. Luego, le preguntó si realmente era Sisi. Ella ignoró su pregunta, y en cambio, mencionó un segundo punto, según los registros de la academia. Su gema de contrato de habilidad había sido considerada inútil debido a sus requisitos de activación imposibles. Le pidió que explicara qué había hecho. Él explicó que, hace aproximadamente 2 semanas, había tragado una gema de contrato, lo que le permitió convertirse en su propia bestia y obtener un control total sobre sí mismo. Esto lo hacía inmune a las ilusiones de las bestias mutadas y le permitía ver a través de sus disfraces. Según su investigación, había muchos zorros celestiales en la ciudad, y creía que un clan entero había infiltrado por Oseri. Su habilidad innata era la distorsión cognitiva. Ella lo agarró del brazo, preguntándole si hablaba en serio. Él le dijo que lo verificara por sí misma, la esposa del dueño del lugar de desayuno Wansang, el dueño de muebles Hyuan, en la calle Longsu, la tienda de armas Lanza de Dragón, 3 tiendas de herreros, y el pequeño zorro celestial al que ella lo había impedido atacar, todos eran zorros celestiales de bajo nivel. Ella podía comprobar la información por su cuenta. La chica le dijo que se quedara en su sitio y que volvería pronto. Luego, contactó a alguien llamado Jimbo, preguntándole si creía que la información era creíble. Jimbo estaba con un equipo y explicó que primero debían confirmarlo. Antes, ya habían encontrado un zorro celestial de tipo bestia inmunizada dentro de la ciudad y la habilidad de distorsión cognitiva había aparecido previamente, lo que coincidía con la descripción de Sang. Ya había enviado un equipo para capturar a los 2 comerciantes y deberían regresar pronto. Justo en ese momento, se escuchó una explosión a la distancia, seguida de la llegada de algunos miembros del equipo de Jimbo. Jimbo preguntó qué había pasado. Uno de los hombres explicó que la dueña de la tienda de desayuno se había vuelto loca, y los atacó justo cuando la sacaban de la ciudad. La chica saltó para atacar a Jimbo, pero él la golpeó con suficiente fuerza para hacerla caer. Le dijo que no se adelantara demasiado. Rayos oscuros comenzaron a emanar de ella, y entonces, reveló su verdadera forma como un zorro. Los hombres finalmente se dieron cuenta de lo que estaban enfrentando. Jimbo ordenó, alerta a los demás equipos y eliminen el objetivo de inmediato. La escena cambió a la academia, donde una mujer descansaba en una silla en la terraza mientras una chica estaba de pie junto a ella. La mujer sintió algo, y de repente, salió volando. Anunció que Yuehyu había sido asesinado por alguien fuera de la ciudad, y ahora otro había sido eliminado en la calle Liyen. Los atacantes los habían matado al instante, borrado todo rastro de su presencia e incluso estaban tratando de evadir su rastreo. En su forma de bestia, se preguntó quiénes podían ser estas personas. Sang le preguntó a Sisi si había verificado la información. Ella asintió, explicando que no podían estar seguros sobre su repentina habilidad, la cual le permite ver a través de las ilusiones de los zorros celestiales. Se preguntaba si ellos mismos querían que los viera, convirtiéndolo en sus ojos y oídos. Por ahora, lo protegería en secreto, y si descubría algo, debía contactarla de noche. Él se preguntó sobre la vigilancia y la protección. Respondió que, mientras pudieran acabar con los zorros celestiales, todo estaría bien. Luego, ella le entregó algo, explicándole que el colgante de jade provenía de una oración y era conocido como jade frío. Su contraparte era el jade cálido. Le indicó que usara el colgante si se encontraba en peligro, si cubría el jade frío con llamas, el jade cálido en su posesión se calentaría, alertándola sobre su situación, y ella acudiría lo más rápido posible. También le aconsejó que se fortaleciera, enfatizando que, en cuestiones de seguridad, nunca se debía depender completamente de nadie más. Él le dijo que estaba pensando en aprender artes marciales y considerando unirse a una escuela, pero que las tarifas de matrícula no eran poca cosa. Ella respondió que solicitaría un estipendio de la organización, pero que, mientras tanto, debería buscar una escuela de artes marciales adecuada por su cuenta. Él le agradeció por su ayuda. Al día siguiente, mientras caminaba por la calle, reflexionó sobre el hecho de que últimamente había muchos menos zorros celestiales. El escuadrón de purga debía estar haciendo su trabajo. Aunque la chica no le había revelado su identidad, supuso que era porque no confiaba demasiado en él. Si no hubiera sido por su repentina mejora en el análisis, que le permitió identificar la facción de los demás, jamás habría imaginado que ella era miembro del escuadrón de purga. Sin embargo, se preguntaba cómo habían sabido que la ciudad Pearl había sido infiltrada por estas criaturas en primer lugar. Mientras pudiera ayudar a eliminar a los zorros celestiales, eso era lo que importaba, y las 10.000 monedas de perla que ella le había dado por adelantado.
La hacían parecer increíblemente generosa. Entonces, escuchó a una chica repartiendo panfletos e invitando a las personas a unirse a clases de artes marciales y aprender el puño del rey bestia. Sang se acercó y pidió ver uno. Tras mirar el panfleto, comentó que parecía demasiado llamativo y se preguntó si realmente era la opción adecuada para él. La chica le aseguró que valía cada centavo, afirmando que sus técnicas del puño del rey bestia eran famosas en toda la ciudad. Acercándose más, añadió que, si no le creía, podía darle una demostración. Le entregó todos los panfletos, explicándole que las 3 primeras formas del puño del rey bestia eran, estilo rey mono, el estilo cocodrilo gigante y el estilo garra de fénix. Mientras ella demostraba el puño del rey bestia, Sang observaba y pensaba que las técnicas, tanto en el juego de pies como en los movimientos, eran mucho más avanzadas que el puño perla. Sin duda, era un arte marcial sólido. La chica explicó que el estilo rey mono tenía muchas variaciones y no tenía una forma fija. Sang pensó para sí mismo que claramente no estaba mostrando todo su potencial, apenas rascando la superficie de lo que realmente podía hacer el puño del rey bestia. Entonces, la chica tropezó y Sang rápidamente le preguntó si estaba bien. En ese momento, 2 hombres se acercaron y preguntaron quién había autorizado a los practicantes del puño del rey bestia a repartir panfletos allí. La chica se disculpó, diciendo que no sabía que estaba prohibido. Su líder, Bao, llegó y desestimó el puño del rey bestia como una técnica basura. Sugirió que en su lugar intentaran en la escuela de artes marciales Shinji. Sin embargo, Sang mencionó el ataque relámpago de 5 golpes, lo que enfureció a Bao, quien lo corrigió diciendo que era el asalto relámpago de 5 golpes y que pronto Sang estaría de rodillas. Bao continuó, afirmando que Sang todavía tenía que pagar por lo que hizo en la herrería, y que este parecía el momento adecuado para saldar la deuda. Ordenó a sus 2 hombres que capturaran a Sang, pero la chica se interpuso en su camino, diciéndoles que no permitiría que lo intimidaran. Enfurecidos, los 2 hombres cargaron contra Sang, quien utilizó su habilidad de análisis para evaluarlos. Bao advirtió a la chica que se hiciera a un lado o podría resultar herida. Sang, intrigado, se preguntó sobre la relación entre la inteligencia y la fuerza, y les preguntó si estaban seguros de que ese era su verdadero poder. Mientras analizaba a la chica, se dio cuenta de que su potencial era increíblemente alto, era una talentosa tardía y una futura potencia. Sin embargo, con su fuerza actual, solo estaba buscándose problemas. Le devolvió los folletos, la apartó suavemente y le dijo que este era su problema y que lo manejaría solo. Ella le advirtió que sus oponentes eran 3, por lo que probablemente sufriría pérdidas, pero él la tranquilizó, pidiéndole que simplemente le mostrara cómo ejecutar el estilo del rey simio, ya que estos sujetos habían llegado justo a tiempo para que pudiera practicar. Uno de los hombres saltó para atacar, llamando a Sang arrogante, pero él esquivó sin esfuerzo. El segundo se lanzó también, y Sang respondió usando la segunda forma del puño del rey bestia para golpear. Bao corrió hacia él con su técnica de asalto relámpago de 5 golpes, pero Sang lo pateó en la entrepierna, haciendo que Bao se desplomara de dolor. Sang sintió un poco de pena por él, pero comentó que ahora les faltaban 2 hombres. Luego le preguntó a Bao cómo se sentía al ver que su preciado asalto relámpago de 5 golpes se había reducido a solo 3 golpes. Volviéndose hacia la chica, Sang sugirió que se fueran a la escuela de artes marciales del rey bestia para inscribirse. Ella le preguntó si hablaba en serio y él confirmó. Asombrada, comentó que era increíble cómo había aprendido el estilo del rey simio solo con verla una vez. Agregó que, si en el futuro había algún movimiento que no entendiera, le pediría que se lo enseñara. Sang aceptó, y ella lo elogió por su ayuda, diciendo que con su guía se volvería más fuerte en poco tiempo. Sang pensó para sí mismo que ella tenía un potencial de 7 estrellas y que, como mínimo, se convertiría en una despertada de alto nivel, quizás incluso en una de nivel Apex. Se dio cuenta de que, algún día, podría ser él quien le pidiera ayuda. En la escuela de artes marciales del rey bestia, los estudiantes se preguntaban si alguien había visto al instructor en el mercado, y estaban asustados de que hubiera regresado antes de lo esperado. Algunos creían que el instructor no volvería por unos días más y se preguntaban qué harían ahora. Alguien mencionó que ya había quien había dominado la mitad de los movimientos del estilo del rey simio. Otro estudiante se rió de la situación mientras otro dormía, y alguien más intentaba despertarlo. Sang, al notar el ambiente, preguntó por qué todos temían tanto al instructor. Una de las estudiantes le respondió que el instructor Bai era legendario por su rigurosidad, y que cualquiera que no cumpliera con sus tareas recibiría un castigo severo. Sang le preguntó si ella había sido castigada antes, y ella mencionó que sucedía día por medio. Llevaba un mes allí y aún no podía hacer los movimientos básicos.
Sang se preguntó si eso era algo de lo que presumir. El instructor abrió la puerta y entró. La chica pidió a Sang que se pusiera firme y tras captar su atención, advirtió que cualquiera que se encorvara tendría que correr 50 vueltas y que ni pensaran en descuidar la forma. Todos asintieron, temerosos. Sang analizó el perfil de Bai y se dio cuenta de que el instructor era increíblemente fuerte, con un nivel 25, prácticamente a la par con Sisi. El instructor se acercó a Sang y le preguntó si él era quien había derrotado a esos payasos de Shinji el otro día. Sang respondió con otra pregunta, ¿y si fui yo? El instructor Bai le dijo que lo comprobarían y de repente lo atacó. Sang esquivó repetidamente, diciéndole que estaba exagerando y preguntándole cuál era el propósito de atacar a un novato como él. Bai, curioso, se preguntó por qué había escuchado que Sang dominó el estilo del rey simio con solo una demostración. Justo cuando un puñetazo estaba a punto de alcanzarlo, Sang se dio cuenta de que no tenía tiempo para esquivar. Pero en lugar de golpearlo, Bai le dio una palmada en la cabeza, sonriendo, y dijo que tampoco lo creía hasta ese momento, pero que Sang realmente era un chico talentoso. Sin embargo, lamentaba que la persona que le había mostrado el estilo del rey simio fuera solo una practicante mediocre, y que su técnica de pies estuviera completamente errada. Le aseguró a Sang que no se preocupara, ya que él mismo se encargaría de corregirle la técnica. Sang le agradeció con una reverencia. Bai miró al resto de los estudiantes, y les anunció que era momento de ver quienes habían estado holgazaneando en su entrenamiento. Ordenó que se formaran en fila y que cada uno peleara con él. Cualquiera que no cumpliera con sus estándares tendría que hacer 500 flexiones, seguidas de una carrera de 10 metros con un chaleco lastrado. Sang pensó que era el tipo de entrenamiento brutal que esperaba de un despertado con habilidades de mejora física. Una chica le tocó su espalda y le preguntó qué le pasaba. Le habló sobre el instructor Bai, diciendo que no le enseñaba mucho, por lo que, después de que él le mostrara la forma correcta de hacer las cosas, ¿podría enseñarle en privado? Sang aceptó, diciéndole que lo encontrara después de clase en la herrería Alma de Hierro y que sería su compañero de entrenamiento. Ella se emocionó, mencionando que pensaba que él rechazaría su petición. Sang notó que su capacidad de aprendizaje había disminuido en un 90%. Ella se inclinó hacia él y le dijo que esperaba con ansia su guía. Sang pensó que su habilidad estaba diseñada para torturar a cualquiera que intentara enseñarle algo, y entendió por qué el instructor no tenía paciencia con ella. Días después, en la herrería Alma de Hierro, Sang estaba guiándola, pero ella seguía cometiendo errores. Él le señalaba constantemente lo que hacía mal, luego pensó en desglosar el estilo del rey simio en pequeños movimientos manejables para que los practicara de forma individual. Parecía estar funcionando, pero ella colapsó exhausta. Sang pensó que había algo especial en el puño del rey bestia, ya que, tras entrenar sin parar los últimos días, sentía que su nivel podría estar aumentando. En ese momento, Qian llegó y le dijo a Sang que había vuelto. Él le pidió a la chica que siguiera practicando mientras iba a encontrarse con Qian. Al salir, Qian le dijo que habían estado cerca, pero que, por alguna razón, apenas quedaban bestias salvajes o mutadas en la zona. Como no tenían otra opción, se habían adentrado más en el bosque del norte, pero entonces se encontraron con una manada de lobos y un lobo tormenta, todos extremadamente peligrosos. Sang, sorprendido, le preguntó si estaba bien. Ella respondió que sí, que había logrado esconderse usando la pala excavadora de tierra y que los lobos no pudieron encontrarla. En su lugar, atacaron a unos salvajes cercanos. Esperó su oportunidad y logró arrebatarles algo valioso. Luego, ella le mostró la gema salvaje, diciéndole que la sostuviera, ya que no tendría la oportunidad de ver algo así todos los días. Sang se preguntó si era una gema de viento. Ella le dijo que tenía buen ojo, y que esa pequeña joya podía hacer que incluso un niño enclenque conjurara cuchillas de viento y tormentas. Justo en ese momento, Sang escuchó una voz que le decía que aún era pleno día, así que debía detenerse y no quitársela. La voz le indicó que soltara su mano y haría lo mejor posible. El estilo del salvador de la familia Fan, primera forma, llave de espada, barrido cruzado solo tenía que seguir sus indicaciones. Sang se preguntó qué era ese sonido. La voz continuó, diciendo, el pájaro sobre nosotros canta una melodía alegre, una sinfonía de amor entre las colinas verde jade. Luego, la criatura habló nuevamente, llamando a Sang humano maldito y mencionando que parecía haber devorado a 2 de ellos. Sang miró su estado y se dio cuenta de que era una nueva habilidad similar a la de devorar fuego, que había obtenido antes. Supuso que la gema de contrato funcionaba con un retraso. La voz le dijo entonces que había 2 humanos en esa tienda, la chica Wang y el chico, y parecía pensar que él era el responsable de causar problemas a su Alteza en los dormitorios de la academia. Sang se preguntó si se trataba de un zorro celestial.
La criatura respondió que parecían sabrosos y que se los comería como suerte del día. Sang se preguntó si estaban siendo cazados. Sisi, quien estaba bañándose, vio cómo la piedra de Sang comenzaba a calentarse y comprendió que estaba en peligro. Sang pensó que había pasado bastante tiempo y se preguntó por qué Sisi aún no había llegado. Podía sentir que esas dos fuerzas del orden natural estaban perdiendo la paciencia y atacarían en cualquier momento. Qiang lo llamó, preguntándole qué le ocurría. Sang descubrió que ambos zorros eran del rango intermedio del orden natural y que no podría vencerlos ni siquiera con la ayuda de Qiang. Luego, le pidió a ella que fuera a visitar a su tío. Cuando regresara, sugirió que subiera a revisarlo mientras él salía a comprar ingredientes para prepararles algo de comer. Ella puso una mano en su hombro y le dijo que se apresurara, ya que hacía mucho que no probaba su comida. También mencionó llevarse la gema de viento. Sang aceptó, y mientras se iba, pensó que debía traer de vuelta a Wang en el proceso, de lo contrario, Qiang y el tío también serían arrastrados a la situación. Qiang le dijo que no la hiciera esperar. Sang llegó al patio trasero de la herrería, donde Wang estaba practicando. Tan pronto como lo vio, le preguntó si lo estaba haciendo bien. Él tomó su mano, diciéndole que guardara silencio y lo siguiera. Ella se preguntó qué estaba pasando. Los zorros aparecieron y preguntaron a dónde iban. Wang pudo ver a sus padres, quienes en realidad eran los zorros. Se preguntó qué hacían allí. Sang la detuvo para que no se acercara a ellos, pero ella insistió en que eran sus padres y que todo estaría bien. Sang observó las estadísticas de las dos bestias. El hombre le preguntó a Wang quién era el chico que estaba a su lado y por qué parecía tenerles miedo. Ella explicó que Sang era su amigo de la escuela de artes marciales. Sang obtuvo la habilidad de espacio oscuro, lo cual era una gran ventaja para él. Wang empezó a sentir miedo, y entonces las dos bestias revelaron su verdadera identidad. Ella quedó en shock al verlas. Sang le dijo que se olvidara de ellos, y le pidió que se aferrara a él. Comenzó a correr mientras la sostenía, pero las bestias los persiguieron a gran velocidad. Una de ellas arañó la espalda de Sang, haciéndolos caer. Wang le preguntó si estaba bien, y él la tranquilizó diciendo que sí. Ella no podía comprender por qué sus padres estaban haciendo algo así. Sang le dijo que se mantuviera atrás porque eran bestias mutadas. La bestia habló, señalando que podía ver a través de su disfraz, y se lanzó para atacar a Sang con la intención de matarlo. Aunque lo cortó, Sang contraatacó, pensando que era tan rápido que ni siquiera podía esquivar sus ataques. ¿Era esta la diferencia entre sus niveles? La otra bestia se acercó a Wang, llamándola por su nombre. Sang se dio cuenta de que la situación era crítica y que no podría resistir por mucho tiempo. En ese momento, Sisi apareció y le dijo a Sang que se apartara. Usó su poder para eliminar a las dos bestias con un solo ataque. Después de derrotarlas, preguntó si Sang y Wang estaban bien. Wang, aún en shock, lo negó y preguntó por qué Sisi había matado a sus padres. Sang le dijo que esos no eran sus padres, sino zorros del orden natural que habían tomado su apariencia. Wang no podía creerlo e insistió en que eran sus padres, llorando mientras hablaba. Sang le preguntó a Sisi por qué los zorros habían vuelto a su forma real tras morir. Ella explicó que tal vez había un zorro del orden natural de rango rey dentro de la ciudad, fortaleciendo sus habilidades de ilusión. Esto permitiría que incluso zorros de menor rango engañaran a individuos más poderosos. Sin embargo, los que habían matado volvieron a su forma real porque murieron fuera de la ciudad. Sang reflexionó sobre esto y se dio cuenta de que, si ese era el caso, él podría ser el único capaz de ver a través de su disfraz. Luego, miró a las bestias y le dijo a Wang que esos seres mutados habían matado a sus padres, y luego habían adoptado su apariencia. Reveló sus verdaderas identidades. Ella estaba en estado de shock, preguntándose cómo podía ser posible. La escena cambió a la reina de las bestias mutadas, quien estaba sentada en su trono. Mencionó que 9 de ellos habían sido asesinados en una sola semana, y que parecía que los humanos habían encontrado una forma de contrarrestar sus ilusiones. Una bestia se preguntó por qué no simplemente exterminaban a todos los humanos y tomaban el control de la ciudad. Otra bestia bromeó sobre si entonces tendrían que alimentarse de hierba. La reina ordenó que guardaran silencio, afirmando que exterminar a los humanos sería insuficiente y un desperdicio de comida. Su prioridad era atraer a los que se ocultaban en las sombras y eliminarlos uno por uno. Luego, preguntó al vicealcalde Semin si tenía alguna sugerencia. Semin sugirió que era momento de atraer a otras especies a la ciudad para generar caos, reducir la población y después, eliminar a los más fuertes. La reina preguntó cómo podía estar seguro de que los más fuertes aún estaban en la ciudad. Él respondió que, además de la guardia de la ciudad y el equipo de investigación, había 3 grandes organizaciones, y una de ellas era clave.
Mencionó que el señor de la ciudad había sido gravemente herido por el rey y había huido, pero sospechaba que aún se escondía dentro de esa organización. Estaba seguro de que la persona no había abandonado la ciudad y solo esperaba que mostraran una debilidad. Una bestia le dijo a la reina que pensaba que traer otras especies era una buena idea. Una bestia obesa comentó que un cambio en su dieta le vendría bien. La reina estuvo de acuerdo, pero les recordó que el rey aún dormía. Aunque habían ganado su gratitud, si se pasaban de la raya, no dudaría en acabar con ellos. Luego, advirtió a Semín que no olvidara su lugar antes de tomar su forma de bestia. Semín se arrodilló y aceptó, afirmando que había dedicado su vida a servir a Poroseri. Sin embargo, señaló que el anterior señor de la ciudad era incompetente y que la ciudad había estado estancada bajo su liderazgo. Esperaba que algún día Poroseri fuera gobernada por los fuertes. De vuelta con Wang, ella se derrumbó junto a los cuerpos de sus padres, llorando y pidiendo perdón, diciendo que si hubiera sabido lo que pasaría. Sisi le dijo que, incluso si lo hubiera sabido, no habría podido hacer nada. Sang le dijo a Sisi que no dijera eso. Wang gritó que ya era suficiente, que todo era su culpa y que era tan débil que ni siquiera podía dominar la técnica más simple de artes marciales. Se preguntaba por qué esto le había pasado a sus padres y por qué ella no había sido la que murió. Sang abrazó a Wang y le dijo que no era su culpa. Mencionó que él también había perdido a alguien importante. La chica había sido asesinada por esos zorros celestiales y los carteles con la guardia de la ciudad, y todavía pensaba en esa pelea. Se preguntaba si, de haberla detenido antes de unirse a la guardia, esa tragedia podría haberse evitado. Pero en el fondo sabía que, incluso si pudiera regresar en el tiempo, el resultado no cambiaría. Unirse a la guardia de la ciudad era su sueño, y nadie habría podido impedirlo. No podían cambiar lo que estaba destinado a suceder, y la muerte de sus padres no era culpa suya, pero podían luchar por un futuro mejor volviéndose lo suficientemente fuertes, como para proteger a todos los que les importaban. Le aseguró que sus padres la estaban mirando desde el cielo y que estarían orgullosos de ella. Ella le agradeció por el aliento. Entonces, él mencionó que, en cuanto a esos monstruos en la ciudad, prometía acabar con cada uno de ellos. Justo cuando lo dijo, perdió el conocimiento. Pensó que había ordenado a su cuerpo resistir, pero no esperaba que durara tan poco. Tiempo después, despertó en una habitación y vio a Sisi y a Wang allí. Wang se alegró de verlo y le preguntó cuánto tiempo había estado inconsciente. Le dijo que no se moviera demasiado y que tuviera cuidado o su herida podría reabrirse. Luego, tomó su mano y le dijo que había tomado una decisión, se volvería más fuerte, y cuando lo lograra, lo ayudaría a erradicar a esos zorros celestiales. Él le respondió que creía en ella y que estaba segura de que lo lograría. Sí, llamó a Wang y le dijo que su hogar ya no era seguro, por lo que sería mejor que se quedara en otro lugar por un tiempo. Esto haría más fácil garantizar su seguridad. Sang escuchó una voz, como si el rey aún estuviera dormido, diciéndole a Semín que recordara su lugar. Entonces, Sang se dio cuenta de que era la voz de Siyu. Llamó a Sisi y le dijo que había conseguido una pista sobre los zorros celestiales. Ella le preguntó qué era. Un momento después, le contó que Semín, el vicealcalde de Poroseri, había aparecido en una conversación con los zorros celestiales y se había referido a sí mismo como su humilde sirviente, lo que probablemente significaba que había traicionado a los humanos. También mencionó que el rey al que se referían era el que podía amplificar las ilusiones, y estas eran tan poderosas que incluso los despertadores de nivel Apex se veían afectados. Tenía que ser el verdadero rey de los zorros celestiales. Si el rey estaba fuera de combate, tal vez era su oportunidad de contraatacar. Sisi le pidió ayuda para identificar a los zorros celestiales, y Sang aceptó. Mientras tanto, el tío estaba con Qian diciéndole que tenía mucha hambre. Ella le pidió que esperara un poco más, ya que Sang debería regresar pronto con las provisiones. La escena cambia a la base del Escuadrón Purga, donde 3 chicas llamadas Mani, Luobi y Sugie estaban reunidas. Mani le dijo al grupo que la chica necesitaba su ayuda para activar la cámara secreta, y que ahora necesitaba ayuda para activar la maldición celestial. Entraron en una habitación y Sugie le preguntó a Mani si quería café, ya que podría tomar un tiempo. Mani dijo que estaba bien. Así que Sugie respondió empecemos, y luego completó la carga solar. Mani activó la cortina negra y Luobi completó la distorsión de luz y sombra, activando la cortina celestial de luz ilusoria. Le recordaron que, después de trabajar juntos durante un tiempo, el Escuadrón Purga finalmente había decidido compartir algunos de sus secretos. Eran la organización más secreta de la ciudad y por una buena razón, estaban juramentados a defender Poroseri de cualquier amenaza y purificarla de toda corrupción.
Como el arma secreta de la ciudad, a menudo realizaban operaciones encubiertas con una rama especial dentro de sus filas, conocida como el equipo de barrera, que apoyaba esas misiones. Sisi le dijo que había 3 miembros principales en el equipo. La líder era Manny, cuya habilidad era la cortina negra. Ese espacio dimensional oscuro en el que había entrado varias veces antes era obra suya. Luego estaba Sugie, cuya habilidad era la carga solar, lo que le permitía absorber la luz del sol y canalizarla en sus compañeros, manteniéndolos con energía para batallas prolongadas. La última era Luobi, cuya habilidad era la distorsión de luz y sombra. Podía manipular la luz y la sombra para volverse completamente invisible o hacer desaparecer otras cosas. Juntas, las 3 podían crear la cortina celestial de luz ilusoria, una barrera que arrastraba a cualquier ser que no fuera de nivel rey dentro de su radio, a una dimensión de bolsillo, un mundo creado por ellas. Incluso podían remodelar el entorno para confundir a sus oponentes. Era el arma definitiva del equipo de barrera. Como los zorros celestiales usaban ilusiones para matar personas discretamente, planeaban vencerlos en su propio juego. La escena cambia a la calle, donde la gente caminaba haciendo sus actividades. 2 bestias avanzaban entre los humanos. La primera bestia miró a la segunda y le preguntó qué pasaría si capturaban a algunos humanos y los llevaban de vuelta. La segunda bestia respondió que la ciudad estaba en alerta y que era mejor ser cautos. La primera preguntó si tenía miedo. La segunda se detuvo y preguntó si la primera sentía que algo estaba mal. La primera bestia le dijo que no había nada raro, que solo estaba paranoica. Pero, ahora que lo mencionaba, se preguntaron a dónde habían ido todos los humanos. En ese momento, Jimbo apareció con una luz resplandeciente y preparó un golpe, pero lamentó haber fallado el ataque. Se preguntaron si Jimbo era quien había estado masacrando a sus hermanos en Poroseri, y por qué atacaba tan abiertamente. ¿Acaso no temía que llamaran refuerzos? Jimbo los invitó a hacerlo, diciendo que los esperaría. Les recordó que, según el plan de Sang, esos 2 solo estaban alrededor del nivel 25 y que debería poder encargarse de ellos fácilmente. Las 2 bestias se lanzaron a atacarlo, pero él bloqueó sus golpes con facilidad. Yueji se preguntó si eso era todo lo que tenía Jimbo para ofrecer. No entendía cómo los otros habían sido derrotados tan fácilmente. Jimbo golpeó a Ye con tanta fuerza que le dijo que ahora debería entender. Jimbo preguntó si lo veía, y luego la otra bestia se lanzó a atacarlo, prometiendo que pagaría por lo que había hecho. Se acercó tanto que casi lo alcanzó, pero Jimbo le sujetó la mano con facilidad. Dijo que quizás no podía ver su forma real, pero había calculado su tamaño. Agregó que, aunque su habilidad era fuerte para ataque sorpresa, en una pelea callejera no era nada. Con eso, retorció la mano del zorro. Mientras Yueji se acercaba de nuevo, Jimbo comentó que había llegado justo a tiempo, luego lo lanzó con fuerza. Mientras volaban por el aire, Jimbo saltó y les propinó una patada brutal, enviándolos al suelo. Golpeó con tal fuerza que casi los mató. Yueji se preguntó por qué ni siquiera podían derrotar a su propia especie y pronto se dio cuenta de que habían caído en una trampa. Jimbo los golpeó nuevamente, y quedaron impactados por la brutalidad del ataque. La explosión fue intensa, y en ese momento Sang y Sisi observaban desde unos edificios cercanos. Sang comentó lo fuerte que era Jimbo, la chica explicó que él era el líder de su división de contraataque. Sang mencionó que el atuendo de Jimbo daba la impresión de un Super Saiyan. Mientras tanto, en el mundo original, Sibai contactó a Sisi para informarle que las bestias mutadas se estaban reuniendo fuera de la ciudad y parecían agitadas, como si algo las estuviera provocando. Si irrumpían en la ciudad en ese momento, sobrecargarían la cortina celestial de luz ilusoria. Sibai le pidió a Sisi que fuera a evaluar la situación fuera de la ciudad, y si le preocupaba Sang, podía llevarlo con ella. Sería un buen entrenamiento para él en situaciones de combate real. Sibai continuó diciendo que los zorros celestiales que Sang había marcado ya estaban en su radar y que enviaría al equipo de combate para encargarse de ellos. Sang pensó en los muros de tormenta que Qiang había encontrado y se preguntó si había alguna conexión. Le dijeron que los necesitaban fuera de la ciudad y que enviaría a algunas personas para vigilar la herrería. Sang se preguntó si estaban lidiando con alguien realmente poderoso. Le respondieron que se trataba de su jefe y que lo conocería después de que terminaran la misión. Ambos salieron de la ciudad, y Sang mencionó que era la primera vez en mucho tiempo que estaba fuera. Mientras avanzaba, unas plantas lo detuvieron. Observaron cómo las Sang liberaban algo que se extendió por toda el área. Explicaron que se trataba de hierbas de ácido clorhídrico, altamente corrosivas, y que estaban en la temporada en la que sus frutos maduraban. Cuando esto ocurría, los frutos explotaban como fuegos artificiales, esparciendo sus semillas de la misma manera. También mencionaron que existía una bestia mutada que se alimentaba de esa hierba.
Le sugirieron a Sang que considerara a esa bestia como su primer oponente, ya que ellos investigarían la situación del motín de bestias mutadas. Le advirtieron que no se alejara demasiado. Sang notó un conejo y lo analizó. A simple vista parecía inofensivo, pero su nivel era comparable al de una rata venenosa de cola armada. Pensó que no le prestaría mucha atención, así que se preparó para atacar primero, pero el conejo esquivó el golpe y salió corriendo. Sang usó el puño de perla contra el conejo, pero este le disparó algo verdoso, impactándolo. El conejo comenzó a huir, y Sang se dio cuenta de que había activado accidentalmente la hierba de ácido clorhídrico. Rápidamente pensó en esquivar el ácido, y su cuerpo se movió automáticamente mientras analizaba la situación. Siguió evadiendo los ataques y notó que el conejo tenía sentidos y reflejos increíbles. Su ataque sorpresa había sido inútil, ya que el conejo no solo lo había esquivado, sino que también realizaba ataques a distancia. La criatura parecía inmune al ácido y usaba su astucia para esparcir más ácido, evitando que Sang se acercara. Lo llevó hacia el área donde los frutos estaban madurando. Después de esquivar todos los ataques, Sang se preguntó por qué el ácido no lo había quemado. Se dio cuenta de que había bloqueado el aqua shot del conejo con su mano desnuda. El conejo cambió de estrategia, y Sang especuló que era debido a las llamas que lo rodeaban. Entonces, el conejo usó su poder para atacarlo directamente, pero Sang logró esquivar con su ataque de jugador. Como esperaba, el ácido se evaporaba al entrar en contacto con las llamas. Comprendió que por eso Sisi había estado tranquila con que enfrentara a un oponente de nivel superior. El conejo se enfureció y comenzó a hablar en su propio idioma, expresando su confusión sobre por qué su ácido no estaba derritiendo a Sang. Sang reconoció la sensación familiar y concluyó que incluso las bestias de bajo nivel podían poseer habilidades en su segunda fase. Sang usó su daga para contrarrestar los ataques del conejo, pero al ser arañado se dio cuenta de que sus garras también estaban recubiertas de ácido. Se percató de que el conejo había entendido que los ataques a distancia no funcionarían, así que ahora intentaba atacarlo de cerca para infligir más daño. Para evitar ser derretido, Sang activó por completo sus reservas de llamas devoradoras de fuego, envolviendo su cuerpo en fuego mientras se preparaba para la siguiente fase de la batalla. Se dio cuenta de que sus reservas de llamas se estaban consumiendo mucho más rápido de lo que había anticipado. Tenía que actuar rápido, así que rodeó al conejo con llamas para prepararse para atacar. Murmuró para sí mismo que no eran los únicos que sabían poner trampas. A medida que la batalla avanzaba, acorraló al conejo en un punto donde ya no podía escapar. Con solo 3 de sus 100 reservas de llamas restantes, Sang usó su daga para apuñalar, pero el conejo logró saltar fuera del alcance en el último momento, causando que sus reservas de llamas llegaran a 0. Sang pensó que era exactamente lo que quería. Activó su habilidad devoradora de fuego, y a medida que las llamas absorbían la energía circundante, sus reservas comenzaron a reponerse lentamente. Se esquivó en el aire para evitar otro ataque, y finalmente usó sus llamas para quemar al conejo hasta la muerte, pero el esfuerzo lo dejó completamente exhausto. Revisó sus estadísticas, decepcionado de que no hubieran aumentado. Sin embargo, el conejo seguía vivo, por lo que supo que debía terminar el trabajo. Sang tomó su daga y apuñaló repetidamente hasta que el conejo finalmente sucumbió. Después de la batalla, sus estadísticas comenzaron a mejorar. Era de esperarse que derrotar a una bestia de nivel 9 le otorgara 2 puntos en cada estadística, aunque lamentó que su nivel no hubiera subido. Una notificación en su pantalla confirmó que su habilidad devorador de fuego había alcanzado la absorción completa y había subido al nivel intermedio. Sus reservas de llamas aumentaron a 300, lo que representaba una mejora significativa. Sang no pudo evitar sentirse satisfecho. Su habilidad de devorador de fuego había mejorado, haciendo que el agotador enfrentamiento valiera la pena más de lo que había esperado. Sin embargo, antes de que pudiera celebrar, escuchó ruidos entre los arbustos. Giró en dirección al sonido y vio a un gran grupo de conejos acercándose con los ojos llenos de ira. Sang no pudo evitar sonreír. Parecía que había despertado un avispero. Sus reservas de llamas eran solo 2, y sintió frustración al darse cuenta de que no era suficiente para enfrentar a todos esos conejos. Consideró usar su colgante, pero antes de que pudiera hacerlo, los conejos comenzaron a perseguirlo. Rápidamente echó a correr, recordando que a veces la mejor estrategia era la retirada. Llamó a Sisi pidiendo ayuda mientras corría, pero pronto se dio cuenta de que también lo estaban acorralando desde el frente. Se percató de que los conejos estaban coordinando su ataque para flanquearlo, haciendo que la situación fuera aún más peligrosa. Justo cuando estaba a punto de ser alcanzado, una barrera de hielo apareció frente a él, protegiéndolo. Al verla, comprendió que era el poder de Sisi. Sisi apareció y le ordenó que se quedara atrás. Entonces, los conejos bala enloquecieron,
pero ella manipuló el agua, haciéndola fluir para arrastrar a los conejos, y luego la congeló, atrapándolos en su interior. Sang quedó maravillado ante la escena. Apenas había logrado derribar a uno de los conejos, dándolo todo en la batalla. Mientras observaba, Sisi comentó que solo había estado fuera por un corto tiempo, así que, ¿de dónde habían salido todos esos conejos? Sang confesó que no lo sabía. Sisi se giró y murmuró que esto no parecía el final. De repente, aparecieron muchos más conejos. Sin embargo, ella señaló que no importaba cuántos llegaran, cada uno caería como los demás. Pero algo llamó su atención, los nuevos conejos estaban atacando al primer grupo. Se preguntó si esto se debía al alfa, aunque este ya debería estar muerto. Parecía como si los conejos estuvieran completamente fijados en algo, ajenos a lo que ocurría a su alrededor. Empuñando su espada, Sisi declaró que no se contendría. Finalmente, acabó con el último conejo, y al hacerlo, confirmó sus sospechas, la respuesta debía estar dentro de uno de ellos. Liberó a los conejos congelados y encontró una piedra que contenía una píldora de control espiritual. Sang se acercó y preguntó al respecto, comentando que desprendía un aroma agradable. Sisi explicó que se trataba de una píldora creada por alguna organización para controlar a las bestias mutadas. Finalmente, el clan Su, domador de bestias, había revelado sus intenciones. Las píldoras de control espiritual eran conocidas por emitir un aroma único, perceptible solo para las bestias mutadas de bajo y medio nivel. Este olor las atraía y las hacía desear la píldora con desesperación. Era completamente diferente de los contratos con gemas. Las bestias que consumían estas píldoras perdían la razón y se volvían totalmente sumisas a quien las controlara. Sisi se preguntó cómo el clan Su lograba realmente controlar a estas bestias, pues seguía siendo un misterio. Además, la píldora no se digería, y si se dejaba allí, más bestias se convertirían en marionetas. Sin dudarlo, Sisi aplastó la píldora y afirmó que debía haber una conexión entre ellas y la reciente revuelta de bestias mutadas. Informaría a la sede al respecto, independientemente de si el clan Su era responsable o no. Mientras tanto, Sang entrenaría con ella fuera de la ciudad hasta que la investigación estuviera completa. Aceptó sin dudarlo, lo que Sisi apreció. De repente, ambos se dieron cuenta de que alguien los estaba espiando, escondido detrás de un árbol. Sin previo aviso, Sisi atacó en esa dirección. Sang, sorprendido, le preguntó por qué había actuado tan repentinamente. Ella restó importancia al asunto, diciendo que no era nada, pero en el fondo no podía sacudirse la sensación de que algo no estaba bien. Tal vez solo era su imaginación. La escena cambia a la reina de las bestias, quien se encontraba sentada en su trono, rodeada de varias criaturas. Uno de los animales habló, informándole que todos los zorros celestiales que vivían en la calle del artesano se habían reunido allí. Ella asintió en señal de reconocimiento y luego hizo una pausa para reflexionar. Las apariciones de bestias mutadas se estaban volviendo más frecuentes, lo que la llevó a preguntarse si esto era obra de Semin. Sin embargo, independientemente de la causa, decidió que ya no dependería de él. Este era su momento para actuar por cuenta propia. Levantándose de su trono, se dirigió a las bestias reunidas. Todos saben que los humanos han descubierto una manera de liberarse de nuestro control mental, lo que ha provocado graves bajas entre los nuestros. Durante la última semana, habían observado que la mayoría de sus compañeros caídos habían estado operando cerca de la calle del artesano. Hizo una breve pausa antes de continuar. Quiero que todos se trasladen a esa área. Es muy probable que ellos nos tengan en la mira. Su plan era claro. Harían que los humanos creyeran que las bestias estaban huyendo, obligándolos a actuar precipitadamente. Necesitaba saber exactamente con quién estaban lidiando. Las bestias asintieron en señal de acuerdo, listas para ejecutar sus órdenes. Si llegaste hasta el final lo aprecio mucho. Si te ha gustado este video, comenta la palabra despertar. También quiero dar un agradecimiento especial a los miembros de mi canal verificado. Actualmente no estoy subiendo videos por ahí pero pronto lo haré. Gracias por todo su apoyo chicos. Nos vemos pronto. Suscríbete a Desconect.